Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en un podcast más. Mi nombre es Agustín Chávez. Bienvenidos, esto es el Blog de un Chico. Y el día de hoy, para continuar con este mes y sobre todo para continuar con esta información que necesitamos, con todo este ámbito del Pride, precisamente quería tener para cerrar este programa, sobre todo en este especial, que ustedes han visto y han pasado conmigo por diferentes temas. Hemos hablado del VIH, hemos hablado de la gente trans, hemos sabido ya cómo salir del closet y sobre todo quería tener una profesional, sobre todo de que está a un lado de toda nosotros como somos una comunidad y sobre todo que ella vive también siendo parte de la comunidad. Ella es Renata Ruiz. Ella es psicoterapeuta y tiene una maestría con enfoque sistémico familiar. Renata, muchas gracias. Esta es tu segunda vez aquí. Bienvenida nuevamente. Y gracias sobre todo porque nos vas a contar tu parte de la historia y sobre todo tu parte de la comunidad, pero sobre todo con además bases y fundamentos, sobre todo porque eres especialista en estos temas también. Gracias, Agustín, te lo agradezco por invitarme nuevamente. Sé que este capítulo aún así es un poco más presencial de lo que vivo en mi vida, ¿no? Más que profesional. Pero bueno, no se puede quitar una cosa de la otra, ¿no? Así es, y precisamente si ustedes no han leído el título, no se preocupen, el día de hoy yo les voy a decir de qué vamos a hablar, qué significa ser una persona queer pansexual. Y para eso Renata está aquí para que nos cuente sobre todo su parte más vivencial, su lado personal y sobre todo su lado profesional y cómo ha mezclado estas dos partes. Entonces, Renata, ¿qué te parece si empezamos? Vámonos ahora sí que a la infancia o a la adolescencia. Tú nos vas a contar ahorita sobre todo en qué momento fue cuando tú descubriste, sentiste o percibiste que precisamente a lo mejor no eras parte de lo que la sociedad nos dice que es normal, ¿no? Y con esta pregunta quiero empezar. ¿En qué momento te diste cuenta que tu identidad sobre todo no era igual a lo mejor o que tú ya sentías que algo dentro de ti pues estaba diferente, ¿no? Pues creo que es un proceso, ¿no? Que te vas dando cuenta de diferentes cosas en diferente momento y también cuando haces memoria te das cuenta de cosas que ya pasaban pero que a lo mejor en el momento no lo decías de una manera política o eras consciente que ya te dabas cuenta que algo era distinto, ¿no? Yo creo que por ahí de los 14, 15, 16 fue cuando pues ya me nombré como una persona bisexual, primeramente. Ok. Pero pues recordando, creo que desde mucho antes tuve pues, conflictos sociales, ¿no? Desde los 4, 5, 6 años por mi expresión de género, ¿no? Porque pues siempre tuve una expresión tanto masculina como femenina, ¿no? Entonces esto de volver loca a la gente o que te señalen desde que estás muy peque por los juguetes que escoges o la ropa, pues creo que ya era algo que pasaba desde muy chica, pues. Cuéntanos cómo fue ese proceso de, a lo mejor en algún principio, como nos cuentas, que descubriste precisamente a lo mejor que eras bisexual, pero ahora que eres queer pansexual. ¿Cómo fue esa transición en donde tú empezaste a dar cuenta que a lo mejor no estabas encasillada ahí, por así decirlo, sino que empezaste a descubrir que había muchísimo más aspecto tuyo en otro momento, ¿no? Yo creo que la misma comunidad ha ido evolucionando, han habido nuevas teorías, nuevas maneras de identificarse y que a lo mejor, aunque muchos y muchas antes nos nombrábamos como bisexuales, pues llegan las nuevas generaciones y dicen, no, pues nos gusta, somos pansexuales, pues es, para mí las dos palabras me identifican, pero quizás la palabra pansexual es más específica, en que lo importante no es el binarismo, que sea hombre o mujer, sino que te gustan pues las personas también por otras cosas que no tienen nada que ver necesariamente con su género o su identidad de género o su expresión, ¿no? Sino a lo mejor con su personalidad, su inteligencia, con otro tipo de cualidades que pueden ser atractivas en las personas, ¿no? Ahorita que ya estabas diciendo algunas características, ahora sí, Renata, ayúdanos para todas las personas que nos están viendo y sobre todo
para las que quizás se están descubriendo en algún momento, ¿qué significa ser una persona queer pansexual? Ok, bueno, creo que es queer, me refiero un poco a la expresión de género, a la identidad de mi manera de ver yo la sexualidad, ¿no? Porque pues las teorías queer son muy amplias, tienen una perspectiva de ver la sexualidad que a lo mejor es más nueva que las que solemos como conocer en la comunidad, y implica mucho el que existe una gama amplia de expresiones que no son binarias y que no tienen que ser binarias, ¿no? O sea, de que a lo mejor mi expresión de género puede ser a veces masculina, pero otro día también puede ser femenina, y no... Creo que desde muy pequeña nunca me regí bajo esas reglas, ni siquiera podía entender, ¿no? O sea, si un día decidía jugar fútbol y me decían, eso es de niñas, o de niños, o algo así, yo decía, pues yo puedo jugar fútbol, ¿no? Y puedo jugar fútbol igual o mejor. Y si al otro día, pues me gustaba una falda o algo, luego era este comentario de, pues si tú siempre traes cosas masculinas, y eso, que ahora traes una falda, y es como de... O sea, porque por un lado me están molestando que tengo que ser femenina, pero cuando soy femenina porque a mí me nace y me gusta, o porque esas cosas, a lo mejor sí me gusta pintarme las uñas, pero no maquillarme o algo así. Entonces cuando hacía cosas que eran definidas femeninas, también era como señalarte, ¿no? Porque estás, ya te etiquetaron en una parte del espectro que eso, que eres más masculina, entonces no puedes también ser femenina, ¿no? Entonces un binarismo que limita bueno, a mi forma de verlo, limita la expresión sexual, ¿no? Cuando hay personas que simplemente, pues, nos agrada poder ser masculinas en algunas cosas y también, pues, femenina, ¿no? Usar las cualidades de ambas, que al final de cuentas es una construcción social, ¿no? Eso es lo que dice la teoría queer, que son, pues sí, son estereotipos de género que están construidos de una manera social y por lo tanto pues no tendría por qué regirme bajo estas normatividades binarias, ¿no? Ahora, queremos conocer, Renata, porque todos en algún momento, evidentemente, pues tuvimos que salir del closet con la familia, con los amigos, en el trabajo, y creo que parte de nosotros de la comunidad no la vivimos saliendo del closet casi toda la vida, ¿no? Entonces, queremos saber precisamente eso, ¿cómo decidiste contárselo a todo tu círculo para ir ahora sí que conociendo un poco más, para si alguien en algún momento te escucha o te ve, sepa a lo mejor lo que hiciste, o de plano diga, ¿sabes qué? Yo hice esto, oigan, no lo hagan porque yo soy bien atrabancada y bien aventada, y a lo mejor pueden hacer, desde el punto de vista a lo mejor ya profesional, pues pueden hacer esto y esto y esto. Pero primero cuéntanos, ahora sí que lo personal, ¿cómo tú lo hiciste? O nomás un día te levantaste y dijiste, ya me harté, vámonos a todos. Creo que, o sea, nunca lo escondí, porque en el momento que me di cuenta ya era como que, o sea, pero creo que lo importante fue que a pesar de haber estado en un contexto familiar conservador, estaba en una preparatoria que fue un espacio seguro que yo tuve para experimentar, que es la prepa del CEDART, ¿no? Que es de arte, y hay muchas personas, pues sí, que tienen mucha apertura a la sexualidad y a la diversidad sexual, y la verdad simplemente se dio, ¿no? Lo probé, ¿no? De hecho fue algo así como, pues como un beso de 5 o algo así, ¿no? Como un beso así entre una chica, un chico y yo, ¿no? Digo, desde entonces ya las cosas eran muy pansexuales. Y en ese momento dije, me gustan las mujeres, no hubo duda, no nada, sino, y tampoco dije, a lo mejor soy lesbiana, no, fue como, me gustan las mujeres y los hombres, porque pues ya había estado con hombres y también me gustaban, ¿no? Entonces, como que dentro de las amistades y eso fue muy, muy rápido, pero siempre estaba este miedo del contexto familiar, ¿no? Claro. Sobre todo mi papá, yo creo que fue la persona con la que más... la única persona con la que le guardé un closet durante mucho tiempo, y creo que con mi mamá tampoco lo dicen, no se lo dije de la mejor manera o como yo recomendaría como psicoterapeuta a otras personas que lo hicieran. Claro.
Lo hice en unas circunstancias en las que yo me había metido en problemas, ¿no? Pues era adolescente, me había metido en problemas con las autoridades, ¿no? Ahí con mi bola de amigos, ¿no? Nos habían detenido. Okay. Entonces, pues ya cuando van las mamás a recogernos pues sí, ¿no? Como a los separos, a donde te llevan. Digo, no es que me enorgullezca ni nada, ¿no? Pero pues todos fuimos adolescentes Claro. y hicimos nuestros desmadre, o fuimos víctima también de las autoridades que por ser adolescentes te señalan, ¿no? Entonces, como que cuando salí, pues se dan estas pláticas que nunca queremos platicar, ¿no? En mi casa siempre era como que pues hacemos como que no pasa nada y ya, ¿no? Entonces en ese momento ya empiezan las preguntas de mamá y de ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no me platicas? Y ese tipo de cosas. Y recuerdo que cuando le dije a mi mamá, fue en ese momento que ella ya estaba en crisis porque pues qué había hecho mal o porque yo me estaba metiendo en problemas. Y en ese contexto no es un buen contexto realmente para decírselo, pero pues se abrió la puerta para hablar cosas profundas y serias que nunca hablamos, y entonces vi yo el momento de, mamá, ¿no? Y también soy bisexual. Claro. Yo no me recuerdo que estábamos en el carro y ella volteó hacia el otro lado, hacia el lado de, pues a su ventana, y no la escuché por un tiempo, que para mí fueron muchos minutos, pero seguramente fueron un par de segundos. Y de repente empezó a llorar, ¿no? Así, y así como bien sentimental. Y pues simplemente me dijo como, pues que lo que nos dicen a muchas personas, ¿no? Que quise hacer una etapa, que a ella lo que le preocupaba, que también nos dicen a muchas personas, era pues lo que yo pudiera vivir socialmente, Claro. ¿no? Y en ese momento pues no... Pues lo que quieres es el apoyo de tu familia, pero al final de cuentas sí es cierto, ¿no? O sea, sí esas repercusiones de no estar dentro de la normatividad, pues sí son ciertas y se viven, realmente se viven, ¿no? Entonces, pues creo que a partir de ahí ya pasaron si tenía 16 años, como 5 años más para que yo le pudiera decir a mi papá, ¿no? Que era la única persona de quien yo cuidaba mi closet, ¿no? Perfecto. Y precisamente en esta etapa, precisamente de la adolescencia, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? Porque generalmente o muy recurrentemente a veces pasa pues el famoso bullying, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor tú como especialista, pues obviamente a veces el bullying te hace hacer cosas pues muy mal, ¿no? Sobre todo cuando eres el buleado, pues es fuerte y difícil por el contexto a lo mejor que vives. Y si todavía te hace el bullying por la orientación, pues es como una carga todavía más fuerte. Entonces, no sé a ti cómo te ha ido o cómo te fue en ese aspecto, o al final dijiste, mira, fue una etapa y no me tocó, ¿no? Vivir eso. Yo creo que sí existía y estaba atravesada no nada más por una cuestión de expresión de género masculino, o sea, pues sí, masculina no binaria, claro, sino también por la raza, ¿no? Okay. Digo, porque al final de cuentas estaba en un colegio que, en la primaria, por ejemplo, estaba en un colegio muy, muy fresón que no correspondía a mi clase social y la mayoría eran blancos y güeros, pero yo nunca noté la discriminación, ni sabía lo que era la discriminación, claro, ni nada, y yo me zambullía en el deporte, o sea, digamos que mi resguardo era siempre ser buena deportista, entonces llegaba el recreo y yo me iba a la cancha de fútbol y wow, a mí me querían siempre en su equipo, ¿no? Okay. Entonces yo así me olvidaba de cualquier cosa, me la pasaba en la patineta en la calle, en las tardes, ¿no? Mi vida era la patineta, mi principal y amor y atención y en lo que gastaba mi tiempo, claro, era la patineta, y como era muy buena en la patineta realmente no pensaba mucho en si me trataban distinto por mi expresión, en algunas cosas, aunque las viví, las sentí en algún momento, las empecé a recordar ya muy adulta después de que me pasaron cosas de discriminación que tuvieron que ver con mi trabajo y cosas así. Okay. Y entonces ya empecé a recordar como ciertas cosas que digo, es que esto era discriminación y yo sentí enojo o coraje, okay, pero yo no entendía, no sé, por qué si íbamos a ir a una foto familiar a fuerzas me tenía que poner un vestido, ¿no? Claro. O si íbamos a ir a un cumpleaños, o ese tipo de cosas las entendí hasta que se me soltó. Yo creo que guardé todo eso durante años y hasta los 35 años que
tuve una discriminación muy fuerte y directa. Wow. Como que empecé a recordar muchos eventos, por ejemplo, como en un cumpleaños de niños chiquitos, donde te dan a escoger el bolo, ¿no? Y en el bolo hay dos, ¿no? El de niños y el de niñas. Claro. Y el de niños tenía una pistolita y un baloncito. Y el de niñas tenía una muñequita y unos platitos. Y pues yo escogí el de niños y recuerdo como que las señoras viéndome raro, ¿no? Así como que todas las señoras, ¿ya viste? Y así como si fueras un ser de otro mundo, pero claro. Imagínate, a los 6, 7 años, sí. yo ni idea de qué estaban sí, hablando. Claro, sí. O sea, la más inocencia, ¿no? Exactamente, ni siquiera lo comprendía. Y como era muy buena en mi deporte y reconocida, pues yo vivía en el mundo de mi deporte y lo demás no me importaba. Y además hice esta personalidad ruda, o sea, esa personalidad de como soy chaparrita y se quieren aprovechar de mí, entonces yo soy más cabrona, canija, ¿no? Entonces me defendía, que ahora me lo cuestiono, ¿no? Ahora estoy cuestionando la manera en que me defiendo, pero tenía una manera de quererme defender todo el tiempo, ¿no? De saber artes marciales, o sea, lo que sea, yo como si estuviera al tote, llegaba y a ver, ¿no? Conmigo no te vas a meter, ¿no? Lo cual a lo mejor tampoco es la mejor forma, pero fue la manera en la que sobreviví, al menos hasta la secundaria. Claro. Y ya en la prepa, pues, tuve esta escuela que es de arte y que tiene esta apertura, donde pues ya tuve un ambiente seguro como para entender, explorar y demás, ¿no? Sí, fue mucho más fácil y mucho más a gusto. Y precisamente, ahorita que mencionabas, porque obviamente nosotros como parte de la comunidad, pues llega un momento en el que ya pasamos la etapa de estudio y podría decirse que ese es como a veces el espacio seguro, ¿no? Porque en la escuela a veces pues estamos envueltos, depende obviamente de la situación, pero a veces es como muy todo color rosa y tú vas a estudiar y a la escuela y todo. Pero pues obviamente después de eso pues empieza la etapa laboral y hay a veces que también nos toca enfrentarnos pues a pues esta lupa, ¿no? En donde a lo mejor ya tenemos que cuidar incluso a veces nuestras redes sociales, a veces que los jefes o los superiores no se metan o no encuentran nuestros perfiles. Entonces no sé si a ti en algún momento te llegó a tocar incluso alguna situación incómoda o incluso discriminación en algún trabajo antes de que, pues a lo mejor ahorita ya que eres más independiente, pero a lo mejor cuando empezaste no sé si te llegó a tocar algún tema así. Sí. Cuéntanos. Digo, creo que desde la universidad, ¿no? Viví mucha discriminación, pero como que ahí de alguna manera tú pagas y vas y la terminas, ¿no? No claro, sé, de algún obvio. modo. Aunque te estén molestando, pues yo me la pasaba cuestionando a los maestros si había o sea, los cuestionaba porque decían cosas homofóbicas, ¿no? Pero yo ya era activista, o sea, ya estaba metida en esos temas y la verdad te digo que siempre fui muy abierta, o sea, nunca llevé como una doble vida de estoy con la familia y me voy a portar diferente, ¿no? Sino mi familia decía chistes homofóbicos o algo, yo les decía, esto no está bien, ¿no? Pero creo que ya trabajando ya se siente más feo. Sí, estaba fuerte. Y sobre todo esto de la falsa inclusión, ¿no? Yo creo que también hablar de eso es importante, porque ahorita todo el mundo se cree gay friendly y la falsa inclusión lastima mucho, porque yo sé que yo no voy a ir a pedir trabajo a una escuela de los salesianos o de que muchas personas de la comunidad lo hacen y llevan una vida más como separada, ¿no? Claro. Pero yo no podría, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sabría que me podrían discriminar y aparte porque ni siquiera puedo fingir la heterosexualidad, ¿no? O sea, se me nota a simple vista, ahora sí que pues mi expresión de género. Y entonces, pues me pasó, pues igual no sé si podemos decir marcas, pues sí. Dale. En DIF Zapopan, ¿no? O sea, me contrataron sabiendo que era activista, una persona de la diversidad sexual, incluso así como, wow, qué padre tu perfil y necesitamos a alguien con perspectiva de género y demás. Y entonces yo me super sentí en un espacio seguro. Dije, wow, este es un espacio seguro, incluso hasta me corté el cabello cortito y todo y empecé como a sentirme con más confianza de poder expresarme tal como era. Y pues todo era fake, ¿no? Todo era mentira, porque pues es como un juego político en el que quieren quedar bien mientras les convenga, pero a la hora de que hay discriminación ya no les conviene, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se le pidió a una médico que hiciera un taller de sexualidad, se me pide que revise el taller, se le hacen algunas acotaciones como de no son ETS, ¿no? Son ITS, ¿no? No son enfermedades de transmisión sexual, son infecciones. Si estás diciendo que es
planeación familiar, hay que poner embarazo in vitro. Okay. Entonces lo cambió como a prevención de AIDS, y ya le dije, no, son AIDS, ¿no? Entonces tienes que agregar prevención de AIDS, de transmisión de sexo anal y temas así que pues le parecieron que yo era del diablo, que yo estaba haciendo algo malo o algo así, y le pareció mal, ¿no? También puso que la monogamia prevenía enfermedades bueno, seguía diciendo que eran enfermedades, ¿verdad? Okay. Era médico, le decía, pues, infecciones de transmisión sexual. Y pues yo le comenté, ¿no? O sea, Checa, Coesida, 2019, hay una estadística donde habla de pues que la mayoría de las mujeres con VIH se las transmitieron sus parejas monógamas y son amas de casa, ¿no? Exactamente. Y pues yo le daba fundamentos, pero ella dijo que no, que no le parecía, ¿no? Y empezamos a tener un argumento, pues sí, empezamos como a subir el tono del argumento, entonces yo me salí. Y luego la doctora dijo que no quería hacer, la médico, que no quería hacer el taller, ¿no? A lo cual yo le dije a mi jefe, qué bueno que no quiere hacer el taller porque es su derecho de objeción de conciencia, ¿no? Claro. Tiene que ser un taller donde vengan derechos humanos, lo que igual incluye que sea integral y que incluya la diversidad sexual, ¿no? Y si no lo quiere hacer, mejor por nosotros, pero ahí entre una grilla política como que la presionaron porque otra persona le dijo que no hiciera el taller, que no era su jefe, y mi jefe lo tomó como de, están tomando pues mi autoridad, ¿no? Claro. Entonces fue y le dijo que le diera una carta motivos, ¿por qué? Lo cual es una técnica de la mediación, que la mediación no sirve, sépanlo, no sirve para casos de desigualdad y de discriminación, porque no se puede mediar algo donde hay desigualdad, ¿no? Entonces, en esa carta me la entregan y me dicen, estás acusada de hostigamiento laboral, y la carta no tenía el nombre de la médico, tenía faltas de ortografía, no estaba bien redactada. Wow. Y decía cosas como que me acusaba de no creer en Dios, ¿no? Porque le dije que la educación tenía que ser laica y que por eso no podía poner la de monogamia. Entonces intuyó, según ella, o sea, sin saber siquiera si creo en un Dios o no, que era atea, y me acusó de decirle que usara juguetes sexuales para hacer el taller, cuando en todos lados usan un dildo para obvio. Aprender a poner un condón. Exacto. Es algo muy obvio. Me acusó de decir que su taller era muy heterosexual, ¿no? Cuando le ha de haber dicho algo como que tu taller es exclusivamente heterosexual, ¿no? No incluye a los demás, claro. Pero ella lo tomó como si fuera una discriminación inversa, ¿no? Y me dijo así varias cosas, y pues cuando yo lo leo, me dan la hoja, lo leo, y lo primero que veo en mayúsculas es eso de me dijo que mi presentación era muy heterosexual. Yo me reí porque obviamente la discriminación inversa no existe, porque es estructural histórica, ¿no? Entonces, vamos a aclararlo, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque no matan a las personas por ser heterosexuales. Correcto. No las corren de sus trabajos por ser heterosexuales. Correcto. Ni de sus familias, ¿no? Entonces yo lo leo y me río, pero me río porque el que se supone que era mi jefe es experto en el ITES o de ciencias sociales y de nuevas masculinidades y de todos estos temas, y están a favor del feminismo y todo esto. Entonces para mí es obvio que estas personas saben de derechos humanos. Pues me dio risa porque pues da risa, ¿no? Y entonces volteó mi jefe y me dijo, ¿de qué te ríes? Esto es muy serio. Y le dije, pues, ¿qué dice ahí? Que le dije que su presentación era muy heterosexual. Y me dice, eso es lo que más me preocupa de todo, que hayas dicho eso. Entonces ya fue cuando capté de, no sabe la diferencia entre un grupo discriminado y uno que no lo es. Y me está diciendo que yo estoy siendo heterofóbica. Claro, claro. Oh my God, ¿no? Entonces ahí me cayó el 20 de que la situación era seria, y prácticamente me dijeron, yo ya arreglé el problema, no puedes quejarte, no puedes decir nada, te quedas callada, y si haces algo te corremos, ¿no? Y así, dicho y hecho, yo me defendí, puse la carta en mitad de una hoja, y en la otra mitad fui poniendo todas las citas como de, me dijeron que dije esto, pero los derechos humanos sexuales y reproductivos dicen que la educación claro. Debe ser laica, que debe ser integral, y así fui poniendo paso por paso todas las cosas, incluso diciendo, ella dijo que dije esto, pero realmente dije esto por esto y esto, porque según tal autor, ¿no? Lo mandé por mail y me corrieron, ¿no?
Y entonces cuando dices, los gobiernos están diciendo incluyentes cuando no lo son, cuando van y se toman una foto con alguien y realmente no les importa que estén asesinando mujeres trans, Claro. que haya exclusiones laborales, no les importa nada, ¿no? Entonces esa falsa inclusión, a partir de ahí, a partir de ese momento que me corren del DIF, fue cuando me cayó el 20 de que la desigualdad por ser una persona no binaria, incluso fue cuando empecé a decir que era una persona no binaria, porque dije, no me están discriminando por bisexual, nada más, sino porque a simple apariencia, mi apariencia es chocante porque no es binaria, porque Claro. ni es femenina ni es masculina. Entonces, a partir de ahí fue que capté que había vivido toda mi vida una discriminación Wow. constante y que la seguía viviendo y que la sigo viviendo constantemente. Y fue que empecé a recordar muchísimos actos de discriminación desde muy pequeña. Es decir, ¿por qué ni siquiera me acordaba de esto, no? Porque ahora es real. Ahora que te corren de un trabajo y que sabes, y que incluso ya me la pensé en meterme a otra institución Sí. o a otra empresa o otra escuela, exponiéndome a ser otra vez discriminada, es cuando dices, híjole, esto es real, ¿no? El tener tatuajes y que eso te quita trabajo es real. El ser morena y que piensen que Qué no sabes fuerte. nada y que no tienes conocimientos, es porque es real. Me Sí. atraviesa mi cuerpo constantemente, ¿no? Entonces, creo que ha habido muchos otros momentos de discriminación, ¿no? Vente, por ejemplo, en Soquipan me llegaron a decir, primero que me viniera menos formal, que porque era un hospital público, luego que me cambiaron de área y me dijeron que me fuera más formal. Y cuando yo pregunté qué era más formal, me dijeron maquillarte, ponerte tacones, ¿no? Entonces, al final tienes que expresarte Claro. femeninamente para verte bien o formal o ser válida como Exacto. psicóloga, ¿no? Entonces, porque aparte es eso, ¿no? O sea, no tienes la apariencia de una psicóloga, no eres Sí, una psicóloga, sí, sí, porque sí. tienes que vestir de esta manera normativa, ¿no? Entonces, esas discriminaciones pequeñas, te podré platicar miles, pero una tan fuerte como la del DIF, pues también hay algunas más, pero creo que esa es una muy importante justo porque ahorita están hablando de la inclusión y Sí. eso no es inclusión, ¿no? Eso es, Completamente. te damos el espacio para decir que somos incluyentes, pero cuando nos cuestionas te vuelves incómoda, ¿no? Exacto. Y mejor te sacamos porque no nos conviene, ¿no? Oye, y precisamente hablando de como todos estos estudios, precisamente, y tú como profesional, ¿en qué momento, me voy a regresar poquito más abajo, en qué momento fue, Renata, que decidiste precisamente, pues, empezar con todo este mundo de la salud mental? ¿Qué fue lo que te hizo despertar a lo mejor un día, o a lo mejor tuviste una situación o viste un suceso? ¿Qué fue eso que te despertó, que dijiste, quiero estudiar psicología, ser psicoterapeuta, tener una maestría y empezar a ayudar a la gente que estaba alrededor, y sobre todo quizás ayudar a la misma comunidad que vivías en carne propia, a lo mejor en algún momento, esa discriminación, ¿no? Como te platicaba, yo vivía inmersa en el mundo de la patineta, me dedicaba a la patineta, competía, viajaba por el mundo y demás. Y entonces, mucho tiempo viví muy ausente del mundo real, o era una manera de ausentarme, ¿no? De esas discriminaciones, aunque ya era una persona que me defendía, ¿no? De los chistes homofóbicos de la familia, cosas así, como que siempre estaba defendiendo las injusticias hasta en otras personas Ok. por alguna razón. Pero no me importaba del todo, ¿no? Yo me salí de la universidad para patinar y competir y viajar por el mundo. Entonces, ya cuando tengo como, pues, ¿qué será? Fue como en el 2012, o sea, que ya tenía como 26 años. Ok. Me roban la tienda. Primero me roban la tienda, que tenía una tienda de patinetas. Y al robármela, pues, se me viene el mundo encima. Tengo Claro. que cerrar la tienda. Incluso tengo que dejar... Dura como 2 años pagando las deudas Wow. y ya después cerré la tienda. Y entonces tuve una crisis muy grande de esto me hacía vivir, ¿no? O sea, Sí. dedicarme a la patineta me hacía viajar por el mundo, conocer gente, hacer business, Wow. organizar eventos porque me apasionaba tanto Claro. que me hacía cambiar al mundo, ¿no? O sea, hacer 1000 cosas, eventos para puras chicas, cosas así, ¿no? Ok. Entonces, en el momento que cierro la tienda, sentía que era una persona normal. Y normal me refiero a que pues tienes un trabajo para sobrevivir y ya, ¿no? Entonces me empecé a dedicar a la cocina porque tenía una pareja hombre, Ok. de hecho, que era chef.
y me sentía muy frustrada porque no tenía sentido mi vida, porque era como, pues la vida es vacía, no tiene mucho sentido. Claro. Y estaba en busca de esta pasión. Y ya tenía como una chispita de que me gustaba sobre todo la sexualidad. Muchísimo, muchísimo. La filosofía, la sexualidad, la psicología, ¿no? Entonces, en esa crisis de identidad decido meterme a estudiar psicología con la intención de algún día dedicarme a sexualidad o estudiar algo que tenga que ver con sexualidad, pero mi mayor motivación era luchar en contra de la discriminación, de la diversidad sexual, y no nada más de la mía propia, sino incluso de la de mi hermano, ¿no? Porque mi hermano es más grande que yo y él fue, yo creo que quien vivió más discriminación en mi familia, y incluso socialmente en el medio que él se movía, y que creo que la discriminación que él vivió afectó a mi familia y me afectó a mí antes de que yo siquiera me diera cuenta que también era parte de la comunidad. Okay. Entonces tenía pues sí esa intención de hacer algo, ¿no? Al respecto. Y precisamente ahorita que ya tocas ese tema, ¿crees que actualmente aún hay mucha desinformación sobre, en general, Renata, sobre la diversidad, sobre la sexualidad y sobre todo lo que tiene que ver con, obviamente, la gente homosexual, la gente lesbiana, queer, trans? ¿Cómo has visto tú actualmente a la sociedad en ese tema? ¿Crees que todavía hay mucha desinformación? Muchísima. Los grupos conservadores se están renovando todo el tiempo. Si te fijas ahorita las marcas que están subiendo logos, la gente hace unos comentarios horribles debajo. Claro. Y la verdad que luego las justificaciones que dan, o los fundamentos que dan, son muy vacíos. O sea, hay gente que... A mí me gusta mucho dialogar con la gente conservadora, pero cuando saben de qué están hablando, ¿no? Claro. Muchas veces no entienden la diferencia entre, por ejemplo, biología y anatomía, ¿no? O sea, dicen, es que un hombre transexual no es biológicamente un hombre. Es como que, es que biológicamente también transicionó. Claro. O sea, sus hormonas también transicionaron. Su anatomía... No del todo, pero muchos también, ¿no? Sí, o sea, sí. también transiciona su anatomía. Entonces luego dicen, es que la biología es binaria. No, la biología no es binaria. Existen más personas intersexuales, o como decían antes, hermafroditas, lo correcto es intersexuales, que personas pelirrojas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, se están basando en cosas que ni siquiera son ciertas para negar la sexualidad de otras personas. Y entonces me parece bastante grave. Creo que es mucho más enriquecedor platicar con alguien que a lo mejor asume una postura conservadora, pero que tiene fundamentos para hablarlo. E incluso las personas que están asumiendo que son gay friendly, por ejemplo, muchos psicólogos y psicólogos que se venden como gay friendly, realmente no saben lo que atravesamos las personas o sí. Viven esta idea de que pues ya tienen todos los derechos, pues es normal y pues todo está bien, y ese es su ser gay friendly, sí. Sin saber realmente lo que nos atraviesa todos los días. Y muchas veces también sin saber los términos, sin saber, sí. O sea, muchas veces no entienden la diferencia entre un hombre trans, una persona queer, una mujer lesbiana masculina, o sea, no saben cuál es tu postura y ya la están cuestionando. Dentro de la misma diversidad sexual hay muchas posturas distintas, totalmente diferentes, ¿no? Hay unas que son socioconstructivistas, hay unas que no, hay unas que son biologicistas, hay muchas, ¿no? Y entonces llegan y te atacan, es que ustedes estudian esto, ¿ustedes quiénes? ¿Según quién, no? O sea, entonces sí creo que hay un sensacionalismo por defender un tradicionalismo que es heteronormativo y que es totalmente homofóbico, y que están cada vez fundamentándolo de maneras que parecen más, que dices, a lo mejor sí es cierto, pero pues no están habiendo tanta información para argumentar. Muchas veces solo es agredir, porque a veces yo trato de dialogar con las personas en internet y no quieren dialogar, ¿no? Quieren agredirte. Son las peores. Sí, exacto, que tu sexualidad está mal. Sí, pero sí. Siempre es lindo dialogar con alguien si tiene fundamentos, claro, y si quiere obvio. escuchar y construir conocimiento. Completamente. De donde venga, con la preferencia que venga y el estatus, lo que sea, se puede dialogar con mucha gente. He dialogado con curas, con monjas, con personas de todo tipo que son muy abiertas a aprender y a conocer, ¿no? Entonces también hay mucha diversidad de pensamientos y creencias sobre la diversidad también, ¿no? Ya casi para terminar, Renata,
¿Qué podrías tú, ahora ya con todo el conocimiento que tienes, con toda la experiencia que tienes, con todas las vivencias que has tenido, si te pudieras regresar a lo mejor a esa Renata que tú decías de 6 7 años, si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le podrías decir? Ay, jole. Le diría que no negara todo lo que le duele esa violencia y discriminación que vive, porque si no, porque se te va a juntar y luego no vas a poder con ella, ¿no? Sí. Que de alguna manera no lo entendía ni lo comprendía, pero como me diría como no te hagas la fuerte, ¿no? También te duele todo esto que cómo te miran, cómo te señalan, cómo te cuestionan quién eres y qué haces, cómo te subestiman. Y, y aunque defenderte es buena idea, probablemente sería buena idea también procesar la tristeza y el enojo desde ahorita, ¿no? Claro. Antes de que sigas viviendo, porque eso es lo triste, ¿no? Que la discriminación no para, ¿no? Sino que es constante y sigue, ¿no? Al día de mañana. O sea, Sí. ya sé que en esta semana puede pasar, ¿no? Otra vez o cosas así. Entonces es muy constante. Y ahora sí, por último, Renata, si ya alguien te vio, te escuchó y sobre todo se identificó contigo, ¿qué le podrías decir a la persona que apenas está descubriendo su identidad, que a lo mejor pasó por todo va a pasar por ese proceso que tú ya pasaste, o que ya está encaminado y sobre todo, pues, tiene que estar a lo mejor preparado para, a lo mejor, señalamientos, a lo mejor que familia no lo apoye, a lo mejor que los amigos no lo sigan, y sobre todo para que sepa qué podría hacer y esas palabras que a lo mejor tanto a ti como a mí nos hubiera gustado que escucharan, porque creo que eso es algo que a veces lo reitero, porque a mí me hubiera gustado tener un referente y creo que tanto tú como yo no los tuvimos. Entonces creo que esta es la oportunidad de a lo mejor, si en algún momento alguien nos ve, ser ese referente, sobre todo para esa apertura y para esas palabras a lo mejor de aliento que nosotros ya hemos pasado, no por todo, pero a lo mejor sí por un camino. ¿Qué le podrías decir? Bueno, primeramente que las personas tienen capacidad de cambiar y de aprender cosas nuevas, y me refiero a papá, mamá y familiares, ¿no? Y que es muy diferente el que nos amen con el que nos acepten o nos comprendan, que muchas veces pensamos que porque no nos aceptan por sus creencias, sus prejuicios, sí, no nos quieren y entonces damos por saco roto la relación con nuestra familia. Y la verdad es de que hay maneras, o sea, la familia entra en un proceso de aprendizaje. Hay tres opciones que pueden suceder, ¿no? La primera opción es que de plano te descarten y te corran, sí, que sí pasa, y a mucha gente, claro, de la diversidad les pasa, sobre todo a las mujeres trans, ¿no? De no eres nuestra hija, sí, y sale, bye, sí sucede. La otra es que es casi imposible aquí en México, como en las películas de que, ay, sí, hija, hijo, te amo, que seas gay, sí, sí, que casi no pasa. Creo que he conocido una persona de miles que he conocido en mi vida, que son como las familias posmodernas. Yo esto lo divido en base a una teoría de un maestro que habla de que hay diferentes tipos de familias en México: las posmodernas, las modernas y como las premodernas, ¿no? Va. Entonces, claro, si tu familia es premoderna, digamos, a lo mejor tus papás son testigos de Jehová, etcétera, puede que la tengan mucho más difícil y a lo mejor sí la opción va a ser irse, ¿no? Claro. Pero muchas veces, a lo mejor nuestros papás son católicos, son cristianos, tienen ciertas creencias, pero nos aman muchísimo, y van a entrar en un proceso de aceptación que puede durar muchos años, ¿no? Esto también lo dice el doctor Armando Díaz, este proceso puede durar toda la vida. Pero los papás, el hecho de que entren en un proceso quiere decir que les interesas, claro, y que quieren quererte más y quieren comprenderte. Y lo digo porque pues también mi papá pues es panista, ¿no? Por un decir, en mi familia hay militares, okay, pues son personas conservadoras comparado con quién, ¿no? Hay personas mucho más conservadoras. Obvio. También son citadinos de Ciudad de México y a la vez les gusta dialogar y tienen la apertura para el cambio, ¿no? Claro. Pero sin embargo he acompañado casos con familias que son muy cristianas o que sí son mucho más conservadoras que las mías, y aún así papá y mamá han tenido la capacidad de crecer, cambiar y entender con el tiempo y ir entablando una relación más linda con el hijo o la hija, ¿no? Entonces yo lo que les propondría es que
trataran de hacer las cosas de una manera asertiva. Hay maneras, que es lo que yo trato de trabajar también con mis consultantes, ¿no? ¿Qué es hacerlo de manera asertiva? El momento adecuado, el lugar adecuado, ¿no? Porque si lo haces como yo en el momento que te acaban de sacar de los separos porque hiciste una daga, pues no es el momento adecuado, ¿no? O si te fuiste bien vestida al Pride y lo subiste al Facebook cuando nadie de tu familia sabía, no es el momento ni el lugar adecuado, ¿no? Lo adecuado es decir, familia, les voy a invitar a una comida, si sabes que hay peligro de que te rechacen, que ya tengas una maleta en casa de otra persona con tus papeles. Los aliados, ¿no? Exacto, que tengas una red de apoyo, que tus amistades sepan que vas a ir, incluso si sientes peligro, que te acompañe una amistad, ¿no? Claro. Que primero les digas cuánto los quieres, cuánto los amas, por qué es importante para ti, que sepas cuál es el objetivo de tener esta plática con ellos para no caer en una riña sin sentido. Claro que cuando uno sale del closet a veces existe violencia, tanto verbal, pues sí, psicológica o física, ¿no? Entonces, al hacerlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, preparar ese momento con amor y cariño, decirles, es importante invitarles a comer este día para decirles algo que necesito decirles, te abre las puertas a reducir esos efectos secundarios como son la violencia. Sí. Para eso mi consultorio siempre está abierto, si quieren hacer un plan de seguridad, eso es o una estrategia para hacerlo de la manera más adecuada. Siempre hay opciones, pero prácticamente creo que eso es lo más importante, ¿no? También no dejar por sentado que papá o mamá nunca va a entender, sino que al decirles, les damos la oportunidad. Muchas veces he visto casos donde se piensa, mamá sí va a comprender y papá no, y al decirlo resulta ser al revés. Claro. Resulta que les cuesta, nunca sabemos realmente, hasta que no les decimos, podemos darnos una idea por sus creencias y pensamiento, pero es importante darles la oportunidad de cuestionarse a ellos mismos y de cambiar, ¿no? Sobre todo. Si ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias, y sobre todo, Renata, si ya alguien te escuchó y dijo, con ella es la que debo de ir, ya hice el clic, ¿dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo de las redes sociales? Mira, estoy en Cuadrado, que es como tipo Doctoralia, ¿no? Pero la versión chilena, que está mucho mejor. Estoy en Facebook y en Instagram. Casi no uso Instagram, es más fácil que me encuentren en Facebook. Hay una que es psicóloga Renata Ruiz y otra que es simplemente Renata Ruiz. También ahí pueden encontrarme, y no solo para psicoterapia, también para talleres, capacitaciones, mesas de diálogo, cualquier cosa relacionada con diversidad sexual y en especial con diversidad sexual y familia. Y también se da la terapia familiar. O sea, si quieres ir con toda tu familia a terapia para ahí decírselo, o para trabajar los temas que no te comprenden, o para mejorar tu relación familiar, porque siendo una persona de la diversidad hay distancia, también está el consultorio para eso. Y si llegaron hasta este punto, de verdad, gracias. Creo que vamos a seguir tocando temas como este. Creo que Renata va a volver porque es de suma importancia que aclaremos muchísimas cosas que yo creo que en el transcurso de toda esta plática, pues claro que salen a relucir. Pero si ya llegaron hasta este punto, recuerden que si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si están viendo esto en Facebook, sigan a la página, o si lo están escuchando o viendo incluso en Spotify, califiquen el podcast. Recuerden que mi nombre es Agustín Chávez y yo los escucho y los veo en otro capítulo del Blog de un Chico. Y pues ya saben, de todos modos, este es su espacio, este es un espacio seguro, y sobre todo esto es para todos nosotros. Gracias y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye.